Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros una disculpa. El día de hoy tenemos con nosotros al licenciado Alfonso Arriaga con el tema de investigación criminal en los delitos de alto impacto. Le cedo el uso de la voz al doctor Jorge Luis Siniestra. ¿Nos podría ayudar con su semblanza, doctor, por favor? Con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Vamos a dar una breve semblanza. Pues estudió en la Escuela Nacional de Estudios Personales Campus Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Economía, generación 98-2004, y Derecho en la Universidad del Distrito Federal. También a la fecha integrante de INDEPEC, barra de profesionales de Derecho y Ciencias Forenses, también igual asesor de la Secretaría de Asuntos Ambientales, asesor de la Comisión de Cultura Cinematográfica, asesor de fracción parlamentaria de Convergencia. Igualmente es consultoría en materia de Derecho en el Ejército Nacional, como presidente de la Acción Civil, Activo Siempre México AC, y presidente de la Agrupación Política Nacional Demócrata Liberal en la Ciudad de México, conferencista en materia penal, civil, mercantil, etc. Si usted bienvenido, licenciado, y le vamos a ceder el uso de la voz. Adelante, por favor. Adelante, licenciado, por favor. Un momento, se está haciendo la presentación. Hola, muy buenas noches. Les agradezco la atención nuevamente a la Consolidación Internacional de Abogados por haberme nuevamente invitado a dar un tema muy relacionado con lo que la semana pasada estuvimos tratando, lo que es perfilación criminal. Hoy vamos a ver un tema que a la vez es muy importante, más enfocado a lo que es el tema de seguridad pública, de procuración de justicia, y para nosotros los que nos dedicamos al derecho penal, es entender todos estos procedimientos que a veces no los comprendemos en la cuestión de tener una mejor litigación. No sé si se ve la presentación. Y a ver, para poderla ir avanzando. Sí se ve. Bueno, vamos a ir avanzando esta pequeña presentación. Yo la intitulé Inteligencia para el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad. Como les comento, hablar de investigación es hablar también del tema de inteligencia y contrainteligencia. Y ustedes se preguntarán en este momento, ¿cómo va relacionado con la inteligencia y contrainteligencia en la materia criminal o en la investigación criminal? Pues es una parte muy importante entender la que es la inteligencia y la contrainteligencia, porque los órganos procuradores de justicia, ya sea a nivel federal o a nivel entidades federativas en México,
llevan estos procedimientos cuando estamos hablando de delitos. No me gusta hablar de delitos de alto impacto, pero bueno, es una situación que se ha popularizado dentro de la Procuración de Justicia, pero es parte de esta investigación que vamos a analizar y vamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a entender también conceptos tales como las famosas líneas de investigación, que a lo mejor los que no litigan la materia penal, pero sí los medios de comunicación varias veces mencionan este tipo de conceptos. Pues bien, de inteligencia, con el ciclo de inteligencia y la relación de las tomas de decisiones, ¿por qué? Porque todo esto va conjunto con la investigación. Vamos a poner ejemplos y muy prácticos que ustedes entiendan. ¿De dónde viene todo este tipo de operativos que hemos visto en los últimos días? En los famosos, el operativo Enjambre, contra ciertos, vamos a hablar, miembros de grupos delincuenciales de alto rango, los que ven el famoso Culiacanazo, que todos nos sorprendimos de esos operativos en el año de 2019, los operativos que está haciendo en la actualidad miembros de las agencias norteamericanas en nuestro territorio nacional por medio de estos medios tecnológicos, los famosos drones, que están recopilando precisamente inteligencia para poder tomar una decisión. Pues bien, toda esta parte que le estoy mencionando es parte fundamental también de la investigación criminal. Entonces, ¿cómo vamos a definir la inteligencia? Pues como el conocimiento del enemigo. Cuando estamos hablando, no solamente hablar de inteligencia criminal, cuando estamos hablando cuestiones ya de inteligencia militar, estamos hablando de cuestiones de inteligencia, vuelvo a repetir, para prevenir delitos de seguridad pública, estamos hablando que debemos de entender que nuestro enemigo es el crimen organizado o la delincuencia que se esté desarrollando en nuestros lugares. Pues bueno, este concepto de Taylor de 1991 nos dice que es la minuciosa recolección de información, análisis de hechos utilizando diversos criterios, dotados de una forma muy clara y sucinta. O sea, tiene que ser muy clara para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que hace la Agencia Central de Inteligencia o el Centro Nacional de Inteligencia en México? Precisamente hace recopilación de información. Bueno, la hace de forma clara y sencilla para la toma de decisiones. Esto no es simplemente lo que un periodista serio haría si tuviese tiempo. Es algo más recurso, algo continuo y sobre todo operacional. Por eso les comentaba, el producto de esta inteligencia y de esta investigación criminal son las detenciones y son los operativos. Sin esta inteligencia, sin este análisis de información que les voy a exponer muy brevemente, no tendríamos estos operativos, no teníamos estos golpes que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar. Pues bien, Sherman Kenneth destaca como conocimiento, como organización y como actividad. Mark Lowick adecuó la formación de Kennedy y calificó la inteligencia como un proceso, un producto y una organización. Son incompletas. Si son incompletas, no se les hará el concepto estratégico. Vamos a tener, ahorita les voy a mencionar los tres tipos de inteligencia que se aplican también en la contrainteligencia. Bueno, la inteligencia estratégica constituye a través del proceso de productos, organizaciones, a los tomadores de decisiones que puedan crear e implementar políticas de Estado en asuntos, digo, no solamente internacionales. Ustedes conocerán que hay un plan de persecución penal que constitucionalmente, a partir del artículo 102, apartado, no mal recuerdo es el apartado B,
Es una obligación del fiscal general de la República, año con año, tener ese plan de persecución penal. Es parte precisamente de estos productos para toma de decisiones. En la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México existe precisamente un plan de persecución penal, que vuelvo a repetir, a lo mejor nosotros los abogados o los estudiantes que inician, y más que esta bonita materia en la que es la materia penal, son todas esas herramientas que se tienen por parte para crear una política criminal. Una política criminal, por ejemplo, es la estrategia de seguridad, que sexenalmente se va realizando por cada nuevo gobierno. Bueno, así como también los vinculados a la seguridad, vuelvo a repetir, y en la defensa. Y aquí en este tema es hablar de dos conceptos, bueno, yo creo que hasta tres conceptos, que es el concepto de seguridad nacional, que es el concepto de seguridad interior y el concepto de seguridad pública. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mire, o sea, yo tengo con respecto, pues entendido que estaba Seguridad Nacional, CISEN, Inteligencia Militar, Inteligencia Naval, Inteligencia Económica, Planeación y Ataque a Delincuencia Organizada, tanto lo que era la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de la Ciudad de México y las diferentes fiscalías, ¿no? Para ataque a delincuencia organizada en materia penal, pero también hay en diferentes materias, es lo que yo tengo entendido. Sí. Por ejemplo, México, cuando de repente tenemos la situación del mercado con respecto al intercambio de productos, ya sea de comida, ya sea minerales, ya sea de oro o algo, también existe una inteligencia económica, ¿no? Y ya hay programas también que cada gobierno tiene sus grupos de inteligencia, pero también hay grupos que trabajan en colaboración, por ejemplo, los bloques del norte de América, de Centroamérica, con los bloques europeos, dentro de la cuestión de inteligencia. Ok, mira, sí, tienes toda la razón, todo es una estructura y todo va correlacionado. Por eso estos tres conceptos que les comentaba de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. A mi consideración en la actualidad, en delitos se les puede llamar de alto impacto como delincuencia organizada, los vamos a ver en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Ustedes revisan los delitos del artículo 5 de esta ley, van a estar contenidos los delitos contra la Hacienda Pública Federal, los delitos que cometan personas que se dediquen a la delincuencia organizada, y están contenidos como seguridad nacional en este aspecto. Hemos de tener también que en los últimos meses tuvimos una reforma al artículo 21 constitucional. Al artículo 21 constitucional, que antes el Ministerio Público se le facultaba hacer los actos de investigación con el apoyo de peritos y policía, o se le adicionó en una primera instancia a lo que fue Guardia Nacional. La misma Guardia Nacional tiene en su misma ley de Guardia Nacional, que la vamos posteriormente la vamos a analizar, es un tema también muy interesante, tiene sus propios grupos de inteligencia, ¿no? Y ahí y elaboran todos estos productos. Estos ciclos de inteligencia, vuelvo a repetir, se pueden aplicar en los tres ámbitos, en seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública. Tienen sus grados y la misma legislación tiene sus propias facultades de cada uno de estos grupos. Este ciclo de inteligencia se va dando procesos de generación y comunicación de conocimiento. Nuevo, veraz y ajustado a las necesidades de los requisitos que el usuario, en este caso, ya sea una fiscalía o sea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la misma ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública contiene todos estos aspectos, lo que todos conocemos, la famosa Plataforma México, es parte de este ciclo de inteligencia, ¿no?
Eso está ajustado a esas necesidades y requerimientos apropiados, la secuencia de las actividades, que las vamos a ver un poquito más adelante, mediante lo que se obtiene la información que se convierte en conocimiento. ¿Cómo vas a hacer en frente a delitos de alto impacto, delincuencia organizada, la disminución de secuestros? Hablando hablar de delitos, como ya lo vimos la clase anterior, de una perfilación criminal, de crímenes violentos, de asesinos en serie, pues, es precisamente todo este siglo de inteligencia que va conjuntado, ¿no? Da una disposición al usuario de inteligencia. Esa es una definición del Ministerio de Defensa español. No solamente vamos a hablar de inteligencia criminal, vuelvo a repetir, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene su propio centro de inteligencia militar. Ahí hacen su propia manejo de información de inteligencia. Ahora con la incorporación, a mi consideración, ha quedado ambiguo quién lleva la inteligencia en México. Si el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal, que depende de la Fiscalía General de la República, o la Secretaría de Seguridad Pública. Ha quedado, a mi consideración, en un sistema ambiguo. Bueno, esa es la opinión de un servidor. Cuando hablamos bueno, que es todo conocido, la Agencia Central de Inteligencia, y ahorita vuelvo a repetir, en Estados Unidos no solamente existe la CIA, está la DEA, está la ATF, que es de armas y explosivos, está la Secretaría de Seguridad Interior que ellos tienen, el mismo FBI tiene sus modos de inteligencia, pero están en los sistemas del Comando Norte, los sistemas de defensa militar norteamericano también están contenidos. O sea, ellos tienen también su correlación tanto de una amenaza interna como una amenaza externa. La OTAN, bueno, conocemos el Tratado del Atlántico Norte, tiene sus propios sistemas de inteligencia, sus fases que ellos determinan, el CNI, bueno, el Sistema Nacional de Inteligencia en México, el DNI, que es el Sistema de Inteligencia Español, tiene 6 fases: una dirección, una coordinación, centralización, integración, procesamiento y difusión. Creo que, a ver, vamos a ver, tuvimos un pequeño, a ver, bueno, ya, aquí ya lo pudimos componer. Bueno, ¿cuál es este ciclo de inteligencia? ¿Y por qué nos debemos de grabar este ciclo de inteligencia? Porque es parte también, vuelvo a repetir, de la investigación criminal. Si bien no vamos a hacer, o no tendrían que hacer investigaciones fuera del marco legal, vuelvo a repetir, no solamente el marco legal está contenido en la Constitución, las facultades que se le da, gracias. No se le da solamente en la Constitución, el sistema general de la Ley Nacional de Seguridad Pública tiene contenido lo que es la famosa, vuelvo a decir, Plataforma México, es donde se nutre los sistemas de inteligencia que nutren las fiscalías generales, las secretarías de seguridad pública de cada una de las entidades, y a su vez los nutren en los estados, lo que son las policías municipales, la Fiscalía General de la República. Pues, podemos revisar el estatuto orgánico de la Fiscalía General, tiene los procedimientos para solicitudes de este tipo de ciclo de inteligencia, y estamos hablando que es investigación criminal. En el plano epistemológico podemos ver el prospectivo, el explicativo y el descriptivo. Y ahí tenemos el famoso círculo de inteligencia, ¿no? Que es la planeación, la recolección, el procesamiento y el análisis, la difusión y explotación,
y la retroalimentación. Ahorita les voy a ir explicando uno de cada uno. A su vez, tenemos el plano funcional, lo que les comentaba, el operacional, el táctico y el estratégico. Vamos a ir explicando brevemente cada uno de ellos, pero esto lo debemos de tener, vuelvo a repetir, en la aplicación de la investigación criminal. Bueno, ¿qué estamos hablando? La planeación. ¿Qué objetivo? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué tipo de elementos humanos y técnicos tengo a disposición? Y esto es lo que es para la obtención de la información. Este conocimiento de la operación, porque estamos planeando las operaciones, es el conocimiento del UMAIT, que es en los elementos humanos, y en los elementos humanos vamos a tener qué tipo de agentes tenemos, qué tipo de calificación o perfil se tiene, quiénes pueden hacer encubrimiento. No toda persona puede hacer un encubrimiento, no puede, tiene que tener el agente que va a ser o va a ser insertado en una organización criminal, lo que les decía, lo tecnológico, no solamente qué tipo de comunicaciones, cómo voy a comunicarme, cuáles son las clases que se puede comunicar, etcétera. Tenemos el operativo, vuelvo a repetir, que va muy relacionado con lo que es el humano, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a infiltrar? ¿A quién voy a infiltrar? ¿Cómo va a estar reportando? ¿Qué tipo si le tengo que dar una identidad, no le tengo que dar una identidad nueva para que se pueda infiltrar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, ya eso sí, ya estar hablando lo que es un tema de, pues vamos a hablar, pues no de guerra, la guerra psicológica, ¿no? Los famosos fake news. O sea, ustedes son en las redes sociales, ciertos youtubers han sido calificados por miembros de algunos cárteles, promotores o operadores de una facción o de otra. Eso es una guerra de fake news, eso es una guerra psicológica, ¿no? O al decir, yo te vengo a liberar, yo no te voy a extorsionar, yo no te voy a secuestrar. Esa es una guerra psicológica. ¿Para qué? Pues para llegarse todo lo que es la parte de la población. ¿Para qué? El siguiente cártel o los contrarios les empiezan a restar el apoyo o empieza a mover las piezas de ese grupo a que se integren al cártel que está introduciéndose en un territorio X, ¿no? Esa es la recolección. Yo tengo que ver la manera de cómo voy a recolectar, cómo voy a entrevistar. Esa es y en la etapa del procesamiento y análisis, estos son gente especializada, no es cualquier gente que se diga yo soy analista criminal o yo soy analista de inteligencia. Es gente especializada que sabe hacer análisis, sabe de toda la información que se le nutre, sacar lo más importante. Ustedes también conocieron el tema de las famosos Guacamaya Leaks. Creo que fue un tema de hace, si no más o menos 2 o 3 años. Esos productos de inteligencia que fueron hackeados a la hora que se le denombraba Secretaría de la Defensa, hoy Defensa Nacional, son hechos por gente especializada de analista. Desde te pueden hacer una red, cómo confrontar una red, cómo ver que cada uno de los integrantes de un grupo delictivo, cómo están conectados, cuáles son su participación, cuál es su grado de complicidad, cómo operan, qué hace un analista criminal. Eso lo vamos a aplicar a un secuestrador o delincuencia organizada. Todos conocemos los famosos organigramas también que expone, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tal persona es el operador financiero de tal cédula delictiva
y desde X año tienen funcionamiento y se relacionan con esto. Ellos, eso es el que hace el producto, ese es el producto final, ¿no? Ese es el producto que hace al final el analista. Esto tiene que realizar un informe muy exacto, muy preciso, y precisamente para la difusión y la explotación de esa información que se tiene que realizar, y se hace una retroalimentación y se toma, ahora sí, en el plano funcional, desde la parte operacional, de la parte táctica, que es lo que yo les comentaba, cuántos elementos vamos a utilizar, qué características debe de tener los elementos, cómo van a entrar, cuáles son las posibles salidas, cuáles son las posibles entradas. En dado caso de una contingencia, tengo que tener mi plan ya elaborado. Eso es la parte funcional de todo este ciclo de inteligencia, ¿no? Esto es de lo estratégico, lo operacional y lo táctico. La relación entre la inteligencia y los tomadores de decisiones, vuelvo a repetir, generalmente son tomadores de alto nivel. Estamos hablando desde el mismo presidente, desde el Ejecutivo Federal, los fiscales en los estados, en las entidades federativas. No existe la fase del negocio de inteligencia. Lo que es más importante que esté correcta y se tenga una relación entre la inteligencia misma y la gente que la utiliza, sus productos. Curiosamente, esta relación, unos podrían esperar que se estableciera automáticamente. No se llega a veces a complementar. Se establece solo luego de un resultado de un gran esfuerzo entre las partes. Un ejemplo. El ataque, el asesinato de Bin Laden. ¿Quién tomó la decisión? Lógicamente, pues el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero él tuvo que tener todo un proceso, una información, todo un procesamiento de esa información, un análisis para poder tomar la decisión. No fue de que se le ocurrió y lo encontraron, se me ocurrió, me dijeron que estaba aquí y de repente, pum. Todo fue un procedimiento de inteligencia. Y aquí vuelvo a repetir, o al menos en los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, y ustedes lo acabamos de ver en los últimos meses, la definición del director de la CIA, el director de la DEA, el director de Seguridad Interior y el director de Defensa de los Estados Unidos siempre pasan por el Senado y les hacen un perfil y tiene a ver, ¿y usted qué haría si tiene esta simulación? O sea, les hacen preguntas directamente a los senadores. O sea, el grado de confiabilidad que deben de tener este tipo de personajes para tomar una decisión, ¿no? ¿Cuál es la relación que puede haber conflictiva? En los términos de relacionamiento entre la inteligencia y los usuarios, aún no está claramente definidos, ni doctrinalmente ni en la práctica. La carga de trabajo de los que son los policmarks, que así se les llama, los analistas políticos, mucho tienen que leer, más el conocimiento propio del analista. No solamente para tomar la decisión que ahorita hemos visto en los últimos días de este tipo de espionaje, vamos a hablarlo en esos términos, de que hacen los Estados Unidos con drones no tripulados, ni acercar a la flota, una parte de la flota de la Marina norteamericana muy cerca de las costas mexicanas. No es que se les haya ocurrido, no, es que vamos a ver si podemos captar alguna señal o podemos. No, ellos tienen un plan ya estratégico y la decisión vino directamente de la oficina Oval. Que vuelvo a repetir, al menos en Estados Unidos, las políticas sí son muy, muy revisadas por el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué molestarse de leer documentos poco sólidos o dirigidos a una audiencia genérica? Estos analistas de inteligencia, tienen una visión borrosa de lo que realmente hacen los temores de decisiones. Estas decisiones de aranceles
no son tomadas a la ligera, no son tomadas a decir, porque es un capricho del presidente de los Estados Unidos. Ellos tienen todo un análisis hecho y los posibles efectos que se tengan, tanto internos como externos, y vamos a hablar así también geopolíticos o geoestratégicos. Pues esos analistas es lo que hacen los analistas de inteligencia. No tienen esa visión tan borrosa, ¿no? Que realmente hacen los tomadores de decisiones, de sus intereses e informaciones. Poco interés en conocer deberán funcionar y qué funciona de verdad. La relación entre la inteligencia y los tomadores de decisiones resulta necesario buscar una simbiosis. Definir dicho relacionamiento desde el interés propio, como hacen las decisiones que tomó, como las políticas que constituyo, sean las mejores, las más ancladas en lo real. ¿Cómo hacer que mis análisis de inteligencia sean bien utilizados? Por eso existe la retroalimentación. Yo les pongo los casos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, la DEA, el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, el secretario de Seguridad Interior y el secretario de Defensa de los Estados Unidos se retroalimentan información. Aquí venía un poco lo que les decía. Los militares hacen inteligencia y contrainteligencia, claro, pero no solamente ellos hacen eso, ¿no? También, en la actualidad, la delincuencia organizada hace inteligencia y hace contrainteligencia. ¿Por qué? Y es ahí yo me entro a la pregunta y se las pongo para que ustedes tengan una reflexión. ¿Por qué esos volantes y este tipo de personajes sean señalados por una fracción de un cártel? ¿O por qué llegan a los famosos videos que vemos en las famosas redes sociales, ¿no? Decimos, ya llegamos aquí, nosotros no vinimos a extorsionar, nosotros no vinimos a matar, vamos a eliminar, casi te vienen a decir que vienen a eliminar a la delincuencia, ¿no? Pues es una forma también de inducir en el ánimo, ¿no? De la población, de las localidades. Esa es una forma de también hacer inteligencia por parte de las organizaciones criminales. Por eso, a partir de ahí se entiende y debe de ignorarse mutuamente, beneficiarse mutuamente. ¿Qué hacer para mejorar esta relación? Porque a veces el secretario de Seguridad Pública está peleado con el fiscal, o el ejecutivo, como hemos visto, se pelea con el fiscal porque a lo mejor ya no le interesa, ya lo está investigando, etcétera. ¿Qué hacer? Porque eso afecta, vuelvo a repetir, a las investigaciones y eso afecta al cumplimiento de esta política criminal, ¿no? Desde el punto de vista de la inteligencia es identificar a los 10 o más funcionarios o los polimarcas que le llaman en Estados Unidos más influyentes. Yo en Estados Unidos, yo ya se los mencioné. Es, primero, el secretario de Estado, que vendría siendo el equivalente el secretario de Relaciones Exteriores en México. Es muy importante. El director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. El secretario, lógicamente, el secretario de Defensa. El encargado o el director de la DEA, el director del FBI y el director de Seguridad Interior. Esas son las 6 personas más importantes en Estados Unidos para tomar, y lógicamente el presidente de los Estados Unidos, que es pues, prácticamente como si fuera su jefe, o es su jefe, pero son las 7 personas más importantes de la toma de decisiones en materia de inteligencia. Vuelvo a repetir, todos estos sobrevuelos que hemos visto en nuestro espacio aéreo no son de gratis, son precisamente aprobados porque se ha llevado una inteligencia. ¿Qué están haciendo? Recopilando información de inteligencia sobre los cárteles de la droga en México. Ya en los últimos días los han declarado como organizaciones terroristas. Ya ahí está ustedes lo pueden consultar el decreto
o el acuerdo, el agreement, que se le llama en inglés, de acuerdo ejecutivo, en donde se dicta que los cárteles de la droga, 5 cárteles en específico, tienen la calidad para los Estados Unidos de organizaciones terroristas. Pues por eso debemos de localizar quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones. Acercarse a ellos sabiendo que la motivación principal es el interés propio, porque pues, todos tienen su propio interés, no crean. En Estados Unidos todos quieren colgar también la medallita, ¿no? No solamente en México pasa eso, en muchas partes del mundo pasa también eso. Tomar la iniciativa de establecer esos lazos, por eso existen todos esos grupos interinstitucionales, adecuar al gusto del usuario las notas de inteligencia. Bueno, cada presidente de cualquier país tiene su propio estilo de que cómo se van a exponer los documentos de inteligencia que sean relacionados de caer la politización de la inteligencia y recompensar a aquellos y directores de inteligencia que sean exitosos en ganar y mantener siempre el acceso de los tomadores de decisiones. Bueno, tenemos en esta toma de decisiones, que es, lo digo, estoy hablando todavía muy general, no estamos hablando todavía técnicas de investigación criminal, esta es una parte fundamental que les estoy tratando de explicar de manera muy breve. Una relación de esa retroalimentación se debe de asegurar principalmente que la inteligencia sirva adecuadamente en el proceso de toma de decisiones y que apoye sus necesidades. Y yo les voy a poner un ejemplo. El famoso operativo que hemos visto en Sinaloa. Ese es un ejemplo. Esa es la parte táctica, operativa y estratégica. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué la policía estatal no está entrando dentro de esos operativos? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente ya no existe confianza en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Por eso han tomado el mando de los operativos. Pues tuvimos también un incidente que también fue muy público, ¿no? Le mataron a un agente de inteligencia muy cercano al secretario de Seguridad Pública Federal, al maestro Harfuch. Alguien de su equipo muy cercano, que era un agente de campo. Por eso decía que todo eso, para entender todo este aspecto, es la inteligencia. Ese que fue asesinado fue parte del equipo muy cercano del secretario. Pues estaban haciendo labores de inteligencia, ¿no? Esos que llevan así la chamba de campo, ¿no? Veamos todos esos aspectos. En el sentido técnico, el análisis de inteligencia debe de tener y estar entregado en el tiempo del usuario correcto y en la mejor forma posible. Y en el sentido cognitivo, el análisis debe de ser asimilado y entendido. Para ello se requiere una correlación permanente entre los actores. Y hablar de los actores, pues no solamente, vuelvo a repetir, aquí vamos a aplicarlo en México, son los 3 niveles de gobierno. Los 32 ejecutivos locales, el presidente de la República y los más de 2,000 municipios que tenemos, los presidentes municipales. La idea es, vuelvo a repetir, eso se ve reflejado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el famoso Secretariado Ejecutivo. Y no solamente están los gobernadores, no solamente están los presidentes municipales, están los fiscales, las 32 fiscalías de este sistema, están la Fiscalía General de la República, está la Secretaría de la Defensa Nacional, está la Secretaría de Marina, está las secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades de las entidades federativas, está la confederación, la famosa confederación de secretarías de seguridad municipales. Esa es la estructura que tenemos de inteligencia en México, una parte. No solamente es el CNI, ¿no? El CNI es una parte que se enfoca a temas de seguridad nacional, pero el sistema y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo ve
directamente el secretario de Seguridad Pública. Lógicamente, pues está presidido por el Ejecutivo Federal, en este caso, pues la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? La importancia de esta inteligencia en esa toma de decisiones, es importante que estos analistas o directores de inteligencia participen en las consultas, en las tomas de decisiones en materia de seguridad y defensa. Para ello, el PROC o PRAC podría decirse o puede ser el siguiente: toma de decisión de políticas de seguridad deben empezar con el soporte top cognitivo que prevé la inteligencia. Este punto contiene la inteligencia presente, y esa es una parte, vuelvo, que va muy relacionada con la inteligencia criminal. El mapeo político, el mapeo social, las ramificaciones en relación con los asuntos que se discuten. Bien lo hablaba el compañero que intervino hace algunos minutos. Esa es la estructura, pero todos están integrados y todos tienen que tener, yo creo que más bien tenían que tener toda la misma información, ¿no? Para poder hacer frente a temas, pues ya de seguridad nacional, en este caso, como es la delincuencia organizada, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí la inteligencia debe de ser capaz de disolver toda pregunta y derivada de la presentación de dicho soporte que se formule. Adicionalmente, en un segundo estudio, cuando la toma de decisiones ha tomado inteligencia, debe ser capaz de feedback y de intentar sostener el proceso con los estímulos de las eventuales respuestas positivas y negativas de diversos factores que hayan relacionados entre dicha política. Un ejemplo que todos vemos a las 6 de la mañana en la mañanera, desde el sexenio pasado, los famosos reuniones de seguridad. Ahí se le da, ¿qué se le dice? Se le da parte, precisamente, la recopilación de información a nivel nacional de todos los acontecimientos relevantes que se realizan en el país, para decir, a ver, hasta este momento ese es el estado. Tenemos focos o tenemos problemas aquí, tenemos problemas aquí, tenemos problemas aquí. En México, anteriormente del CISEN y del Centro Nacional de Inteligencia, lo hacía la Dirección Federal de Seguridad, la famosa FDS, ¿no? Eso fue a partir de los años 2000, que se le elimina o se quita de la Secretaría de Gobernación, que era la propicia que llevaba toda esta parte, y lo lleva a cabo el CISEN, y posteriormente el Centro Nacional de Inteligencia, Centro Nacional de Inteligencia. Digo, vuelvo a repetir, todo esto está dentro de un marco legal, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las leyes de Guardia Nacional, que tiene sus propios sistemas de inteligencia. Además, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea tiene un artículo en específico de sus temas de constitución de temas de inteligencia. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 11 bis y en adelante, pues ahí nos van a dar las técnicas de cómo recopilar la información, tipos de inteligencias. El mismo Código Nacional, tenemos un capítulo especial hablando de técnicas de investigación, ¿no? No solamente se habla para delitos del fuero común, sino también delitos del fuero federal, entre otras normativas. Ahora sí vamos a hablar un poquito del método, un poquito de la metodología. Como ya vimos ahorita, cómo se realiza una inteligencia, cuáles son las fases de la inteligencia, aquí ya lo aplicativo, es lo práctico. De aquí, toda fiscalía debería hacer todo este procedimiento. Desde el inicio de la carpeta, yo siempre he dicho, el IPH es donde realmente empiezas a construir tu investigación criminal, desde el IPH.
Si un IPH está mal elaborado, pues vamos a tener un producto mal elaborado, o vamos a tener un producto mal hecho, y no vamos a llegar hasta nuestro objetivo. ¿Cómo vamos a llegar a esos objetivos? Por partir de estos tres métodos empíricos, que es el inductivo, el hipotético deductivo y el deductivo. Esto, vuelvo a decir, esto debería ser las bases de la hipótesis que tendría que seguir el agente del Ministerio Público para cualquier tipo de investigación, así sea la más mínima investigación, debería utilizar este tipo de métodos. Si ustedes se dan cuenta, y no van a dejar de mentir los que litigan, cuando se hace la formulación, que ese debería ser el producto final, la formulación de imputación, ¿qué es lo que normalmente se dice o se hace? Se lee, no se hace. Es un concepto que yo he retomado y nuestros amigos colombianos y de Sudamérica, de la imputación necesaria o concepto de imputación. Es decir, qué realmente, qué hecho es punible y cómo voy a demostrar que yo realicé ese hecho por medio de un medio de prueba o un dato de investigación. Pero a partir de una narrativa, vamos a poner un ejemplo, de una narrativa X, de una carpeta X. Debemos empezar a deducir qué actos de investigación voy a tratar de realizar para poder comprobar esa narración. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 21 constitucional yo tengo la carga de la prueba. Yo tengo que probar mis dichos. Yo tengo que probar mi acusación. El defensor, ¿qué hace? A partir de una desvirtuación o desvirtúa lo que es la teoría del caso. Vuelvo a repetir, esta es la base para poder tener éxito. Aparte de los productos de inteligencia que ya comentamos, que les comenté, aparte de esto eso es lo que hace el analista. El agente del Ministerio Público debe ser el analista de inteligencia, el analista criminal de esa carpeta. Y tiene que utilizar todo este tipo de leyes o de métodos, el inductivo, el deductivo o el hipotético deductivo. ¿Cómo se observan y cómo se registran los hechos? Ahí vamos a tener una parte muy importante de un hecho de homicidio. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo determinó el criminalística de campo? Entonces, el agente del Ministerio Público tiene que saber los métodos de investigación del criminalística de campo. El de balística, una trayectoria, una trayectoria, sabiendo hacer una trayectoria, o por lo menos entender una trayectoria de un arma de fuego, te puede dar una posición víctima-victimario. ¿Cómo comprar y cómo clasificar los hechos? O sea, de una narrativa, ¿cuál es el hecho que es fundamental y que tiene una apariencia de delito? ¿Cómo deducir las consecuencias de los hechos? ¿Yo cómo voy a deducir? Poniendo, y eso es una parte también muy importante del conocimiento de la perfilación criminal, que hablamos la semana pasada. Eso es lo que nos ayuda, esa técnica o esa herramienta de perfilación. ¿Cómo voy a determinar el perfil de un individuo si no tengo detenido? De un homicidio. ¿Qué características puede tener? ¿Cómo su modus operandi? ¿Cómo operan? Te les pongo otro ejemplo, a lo mejor muy burdo. Tema de delincuencia organizada. ¿Cuáles son las rutas? ¿Quiénes son los operadores? O sea, toda esa parte es el producto de inteligencia. Entonces, yo teniendo y haciendo un análisis criminal, me va a determinar todas esas consecuencias de deducir. ¿Cuáles son esas consecuencias de esos hechos? Pues bien, el razonamiento inductivo es también conocido como el de lógica, desde abajo hacia arriba. El método empírico deductivo, bueno, por decirlo, es el punto de partida de descubrir el problema. A ver, yo voy a plantear un problema.
Y eso es lo que hacen los peritos. Por eso en los dictámenes debemos conocer la estructura de los dictámenes. Si no conocemos la estructura de un dictamen pericial, pues eso es saber nada, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a plantear el problema del hecho. Ellos, desde su punto de vista pericial, me va a plantear el problema. Me va a plantear una hipótesis. ¿Por qué? O las famosas líneas de investigación que también se les llama, ¿no? Es tanto porque trato de solucionar ese planteamiento. Tengo, a ver, hace unos días en Guanajuato hubo el homicidio de 9 personas. Llegaron en un carro, un grupo criminal, se deduce que es un grupo criminal, llegó a asesinar a esas 9 personas fuera de su casa. No voy a dar temas, no voy a dar lugares. Entonces, el agente del Ministerio Público pues va a decir, a ver, tengo que plantear un problema. ¿Quiénes fueron los perpetradores de este hecho? Entonces, si yo tengo conocimiento del terreno, me va a decir, a ver, en estos lugares operan tales. Tengo que hacer, a ver, puedo hacer una autopsia psicológica, ¿sí? ¿Quiénes eran las personas? ¿Cómo vivían estas personas? ¿Por qué, qué situación económica se encontraban? Eso es entender, por eso nos ayuda en la perfilación criminal, entender la victimología. La deducción de consecuencias de la hipótesis, o sea, yo voy a plantear, tal X grupo perpetró este hecho de homicidio contra estas personas. Esa es mi hipótesis. Entonces, con mis técnicas de investigación, voy a empezar a llegarme información. Con esa inteligencia que ya tengo sobre la mesa, que debo de conocer, me voy a plantear qué técnica es más idónea para poder iniciar o poder comprobar mi hipótesis. Se va a hacer la contrastación de la hipótesis, que eso es lo que se debería de hacer. Es que la víctima X me dice que salió de tal lugar, que llegó a la central del norte, llegó de tal lugar y subió a tal camión. Yo puedo solicitar, generar oficio a la compañía o solicitarle al juez de control voy a utilizar esta técnica de investigación para poder solicitar los registros de pasajeros de tal día, de tal vehículo. ¿Por qué? Porque yo voy a comprobar el hecho. Sí, o que la misma víctima me exhiba el ticket, el boleto de camión. Bueno, sí, me estás exhibiendo, yo lo voy a verificar. ¿Por qué? Porque es parte de la contrastación de la hipótesis. ¿Por qué eso lo va a llegar a confirmar? Si tal o cual individuo cometió un hecho que tiene... Yo no me gusta el concepto que tiene apariencia de delito ni que describe delitos, señala delitos. Es un mal término que a mi consideración yo lo tengo. Y bueno, voy a plantear todo este tipo de herramientas para resolver esta hipótesis, diseñar de manera, ¿cómo voy a probar esa hipótesis? Imaginar relaciones sistemáticas. Esto es una técnica también que se llama técnica de Kant, si no mal recuerdo, o es de redes criminales. Esto se aplica, vuelvo a repetir, delitos de alto impacto, que eso vamos a verla, no muy a fondo, pero sí se las voy a explicar cómo se integra este tipo de redes. Pero conocemos el producto final, que son, los famosos, los que saca el FBI. Esta es la estructura criminal, así se compone. Entonces, a partir de esa técnica de Kant, la teoría de Kant, que se llama teoría de relaciones, empiezan a hacer esa estructura, o iniciar esa estructura. Imagina esas relaciones sistemáticamente. Piaget también atribuye la adquisición de la capacidad de maduración del cerebro y la ampliación de oportunidades ambientales. Las estrategias para resolver todo este tipo de problemas es comprender de qué se trata, cuál es la necesidad, leer y analizar la información. Volvemos a
a estos productos que ya les comenté, la información relativa del problema, formular el plan en la UNOC. La UNOC es un órgano de Naciones Unidas que se dedica a la investigación contra las drogas y contra el delito. Hay manuales de planificación de investigaciones. Nosotros, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, tiene un plan, tiene una estrategia de investigación. Está en su página de internet, pero preguntémonos, ¿cuántos la conocemos? ¿O cuántos de los fiscales conocen este tipo de planes de investigación para poder realizar una investigación exitosa? Poner en práctica el plan, una vez identificado el problema y las causas, y revisar y comprobar y analizar las respuestas para saber si está de acuerdo el contexto. En delitos, yo les puedo mencionar, en delitos de feminicidio, o cuando estamos hablando de delitos de crímenes violentos, debemos también poner un contexto, y ahí lo que nos va a ayudar, vuelvo a repetir y reafirmar, es la perfilación criminal. Para eso nos ayuda la perfilación criminal, perfilar a la víctima y a partir de lo que es el análisis de escena, a partir de lo que es conocer todos los temas de autopsia psicológica, etcétera, modus operandi, firma, probablemente podemos determinar el perfil del sospechoso o del imputado. Bueno, y lógicamente se da el método científico, bueno, lo conocemos, toda esta planificación, que no se las voy a dar porque es un tema muy extenso, y pues bien, voy a hablar un poquito más de lo que es la investigación y lo que es el método al investigar. Debe de plantear el problema de la investigación, debe elaborar un marco teórico, porque sí, si vamos a hablar desde el punto de vista de la perfilación, tengo que plantear un marco teórico. Vuelvo a repetir, las periciales en psicología forense, las periciales en lo que es criminalística de campo, las periciales en balística, pues plantean un marco teórico. No es porque ellos digan, es que fue tal arma. Él me tiene que especificar qué tipo de arma, qué tipo de cartucho, cómo hice mi hipótesis, cómo llegué a la conclusión que esa arma fue disparada y fue propietaria de ese cartucho que tengo. Es decir, definir el alcance de la investigación, establecer la hipótesis, como les comentaba, seleccionar el diseño. En delitos de alto impacto, cuando estamos hablando de delitos de alto impacto, sí tenemos que tener muy bien diseñada el procedimiento de investigación. Se lo digo porque hubo un tema en Tamaulipas en donde un líder de criminal erróneamente o no sé por qué, el agente del Ministerio Público Federal imputó simplemente por decir, es que me encontró una credencial de manejos de la persona que estaba en el edificio que cateamos. Y ya con eso lo relacionó con una estructura criminal. O sea, vean la importancia, vuelvo a repetir, que es donde se refleja toda esta parte. Se refleja en la imputación, en la formulación de imputación, ¿no? Ustedes vean, yo me gusta mucho el caso colombiano, el caso peruano, que les doy un mano saludo a los que nos están viendo en Sudamérica. Ellos ven mucho este tema, o ellos no narran, ellos no se ponen a leer, ellos son muy concretos en la imputación. Usted, fulanito de tal, hizo tal día esto, tal día esto, tal día esto, y usted lo hizo de esta manera, y lo tienen y lo comprueban. Eso se llama hecho jurídicamente relevante. Esa es la imputación que se debería de hacer ahí, conforme al 311 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero vean de dónde viene todo este producto.
No es de que se me ocurrió y no, es todo un sistema de inteligencia de planteamiento concreto. Seleccionar las muestras, seleccionar los datos. Ahorita precisamente estoy tomando un curso de análisis de datos estadísticos, precisamente para poderlo fundamentar, hacer análisis de estadística criminal, ¿no? La famosa cifra negra. ¿Por qué existe la cifra negra? Delitos no denunciados, o cómo se determina cuando se eleva la tasa de homicidios o disminuye una tasa de homicidios. Pues no, esa parte es precisamente es lo que hace el analista de datos y lo que es cómo se presentan los datos. Volvemos a tener un producto, ¿no? Y en la toma de decisiones, los que toman las decisiones, tienen que, ellos no se van a poner a decir, oye, pregúntale a tal, oye, pregúntale de, oye, ¿qué investigación hiciste acá? No, es que pues, preséntame la carpeta, ¿no? No, ellos ya deben de tomar, a ver, ¿se va a hacer esto? Por esto, por esto, por esto. Porque yo tengo esta información, mis analistas de datos, mis analistas criminales, que hicieron una investigación criminal, me están dando este producto. Bueno, es el estudio sistemático de métodos o métodos y los medios más a las reglas de operación. Señalar, adquirir o descubrir nuevos conocimientos. Sí, aquí vuelvo a repetir estos temas tan apasionantes que nos gustan, nos lleva la verdad, yo les soy sincero, yo nunca pensé tomar un diplomado en criminalística de campo. Ahorita estoy por terminar un diplomado en balística. He tomado diplomados en medicina legal y todavía quiero seguir tomándome por lo menos otros diplomados más. Porque nos nutre este conocimiento. Mecanizar la mente nos estimula a actuar, a buscar problemas nuevos y a tratar de saber antiguos desde las nuevas perspectivas. Yo les puedo decir que, y a reserva, que esa es una opinión de un servidor, que la mayoría de los feminicidios no son feminicidios, son homicidios. Pero ya es por el simple presión social y por querer quedar bien de algunas fiscalías, no quiero decir que todas, todo es feminicidio, toda muerte de una mujer ocurrida fuera ya es feminicidio. O veamos el tema, a mi consideración del tema del fumar, que aquí sí voy a emitir también mi opinión. Ese no era tentativa de feminicidio, eran lesiones agravadas. Pero pues como el chavo, perdón, la persona esta era un influencer, se jactaba, y la presión social, tentativa de feminicidio. Es más, ustedes pueden consultar los videos del doctor X Rauda, le mando un gran saludo, ustedes pueden verlos, es decir, esto no es feminicidio, muchos, era reclasificar el tipo penal a lesiones, no era tentativa de feminicidio, pero bueno, a veces pues la desesperación también entendemos la desesperación de los familiares, pues quieren cuestiones rápidas, ¿no? Entonces, estas metodologías nos ayudan también como nosotros, como abogados, que no nos sirva de la investigación, realizar nuestros actos de investigación, ir a preguntar, hacer nuestras actas, no nos limita el Código Nacional, solicitar con nuestros nuestros periciales privadas, vuelvo a repetir, no nos limita, pero ¿qué normalmente hacemos? Es irnos a sentar a las investigaciones que llega a realizar el agente del Ministerio Público y hasta ahí llegamos. Este sistema, vuelvo a repetir, que ya no está nuevo, que está desde 2008, este sistema penal no es para irse a sentar a una audiencia y decir, sí, mira, pues sí. Este sistema es precisamente para adquirir estos conocimientos y tener esta metodología. Nosotros llevamos nuestras investigaciones por nuestra propia cuenta. Yo conozco al director de la Defensoría Pública del Estado de California, en Estados Unidos, es un buen amigo mío. Nos comentaba, la Defensoría Pública tiene detectives privados y atienden todos los casos.
estamos hablando de la Defensoría Pública. Imagínense, una Defensoría Pública tiene sus propios detectives privados. Es otro asunto que deberíamos también de explorar, ¿no? De explorar y que no está tampoco regulado en nuestro México los detectives privados, ¿no? No hay una regulación jurídica al respecto. Pero bueno, los temas estadísticos, las ciencias descriptivas, lo hermenéutico y lo dialéctico. Esas características, bueno, vuelvo a repetir, eso es método científico y nos va a dar esta perspectiva. Esta es la perspectiva que deberían tener los agentes del Ministerio Público. Yo también los entiendo, ¿no? Si te llegan 2,000, 3,000 carpetas diarias y tienes que, aparte el siguiente turno tiene que darles continuidad y aparte tienen que, pues, las que les toca en su turno, digo, se entiende esa parte, ¿no? Se entiende que a veces pues, es imposible hacer todo este tipo de técnicas, pero ahí está el deber y el hacer, ¿no? Tenemos esta parte, este pequeño diagrama, y lo que es la abstracción, ¿no? De este tipo de técnicas de técnicas de investigación. Y hablar, pues es hablar de las que contempla el Código Nacional. El Código Nacional contempla el incumplimiento, contempla la vigilancia, no te eximidas, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, son delitos muy específicos. Cuando estamos hablando delitos contra la delincuencia organizada, cuando hay delitos contra organizaciones criminales ya bien organizadas, ¿no? Ya bien constituidas, ¿no? Que no nos sirven para prevenir también ese tipo de investigación y este tipo para la prevención del delito, ¿no? Está la abstracción que debemos desde el método. Se va a ir explicando las leyes científicas, lo fáctico, lo trascendente de los hechos, lo que se despliegan las reglas, se vale la verificación empírica, las formulaciones son generales y el objeto. Aquí es el planteamiento de cómo deberían de hacerse las investigaciones criminales. Y el conocimiento concuerda con la realidad, lo cual se descubre, ¿no? Y aquí tenemos otro procedimiento, no solamente es el razonamiento jurídico, sino es también el razonamiento probatorio. No nomás de que yo lo diga, yo lo razoné, toda esa parte yo lo razoné y lo voy a, no me gusta el concepto, pero lo voy a decir, lo voy a ajustar a un tipo penal que existe. Pero también tengo que tener esa capacidad de hacer ese razonamiento probatorio, ¿no? Que en unos principios, como se dice, ¿no? Son indicios, son datos, los famosos o los mal llamados datos de investigación, ¿no? Que el Código Nacional, no recuerdo bien el artículo, perdón, te dice que es un acto de investigación, que te define que es un medio de prueba y una prueba, pero también te define que es un dato de investigación. Pero también lo tengo que hacer de manera racional con pruebas, no es solamente que yo crea, que yo presuma, no, aquí tengo que sustentar. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, se concretan los hechos con una referencia empírica. Ya viene lo racional, intenta la lógica a través de conceptos y teorías, lo analítico, que se supera todo en las partes del poder y comprenderlo, claro y preciso, y aquí claro y preciso como lo menciona nuestro artículo 19, primer párrafo, el artículo 19 constitucional, y nuestro 311 del Código Nacional. Breves y claros. ¿Qué me pide? Omisión, grado de participación, autoría y cómo se desarrolló el hecho. Ahorita como lo que recuerda a grandes rasgos. Por eso tiene que ser claro y preciso, no aventarme el rollo en la formulación de la imputación. Esos son conceptos, vuelvo a repetir, de la doctrina. A mí no me gusta mucho la doctrina colombiana, que es la que ha desarrollado toda esta parte de análisis de la formulación de la imputación.
Lo verificable, que tengo que volver a repetir aquí, volvemos a lo mismo, tengo que verificar mi hipótesis. Si yo no planteo una hipótesis o yo no planteo una línea de investigación, pues, ¿qué voy a plantear? Es como si fuera, pues sucedió así y ya, ¿no? No, científicamente se debería de plantear hipótesis. Y lo explicativo, que a través de las leyes generales que se explican los fenómenos y hechos. Y aquí empieza lo que es la parte del razonamiento probatorio, la parte de la criminalística. Todos entendemos que la criminalística son las ciencias. La ciencia de ciencia yo la podía definir así, la criminalística. Pues bien, pues esas ciencias como la biología, la química, la física, otras que ahorita no recuerdo por el momento, tienen su propio método, su propia forma de comprobar los hechos, pero la base es el método científico. ¿Y qué es una actitud? ¿Cuáles son los elementos personales que involucran esa actitud? ¿Y cuál es la relación entre la personalidad, el comportamiento y la actitud? Y aquí nos estaríamos planteando esta herramienta que le llamamos perfilación criminal. Vuelvo a repetir, esa es una herramienta. Se basa en esto, en el método. La perfilación criminal se basa en el método científico. No es que sea una ciencia, no, son unas ciencias de comportamiento. Pero estamos hablando, bueno, de delitos, estamos hablando ya muy grandes, ¿no? Como lo plantea el Buró Federal de Investigación con la UAC. Ustedes conocen series que hemos visto, ¿no? Como Hannibal, como Mentes Criminales, etcétera, ¿no? Todo este tipo de series televisivas que vemos, pues están basadas en este concepto de perfilación criminal. Bueno, existen dos métodos. El método del FBI, que es del Manual de Clasificación de Crímenes Violentos, que lógicamente está en inglés. Un servidor lo está tratando de traducir al español, tratarlo de traducir para que sea entendible, y el método Vera, que prácticamente el FBI te dice las características de asesinatos con violencia, de violaciones que terminan en homicidio, asesinos seriales, ¿no? Que tienen diferentes características, ¿no? Y vuelve a entrar otro tipo de psicología forense, etcétera. Y el método Vera, que es el de comportamiento, el de modus operandi, firma, entre otros elementos que se hace el perfil criminológico, o mal llamado también perfil criminal. Pero esa es la parte, ¿no? Esa es la parte. Eso es parte también del perfil criminológico que se hace. O sea, no te exime como técnica de investigación y de investigación criminal. Por eso, en España, unidades especializadas en temas de antiterrorismo se especifican en esto. O sea, ellos ven cómo se va radicalizando, cuál es la característica del que quien atrae, cuáles son las características de quién es el agresor, o bueno, el tema de terrorismo también a mí me fascina. Lo estoy estudiando también de manera paralela a estos temas, pero es importante. ¿Por qué? Porque ahí te hacen un perfil de la psicología del terrorista. Terrorista lo vamos a enfocar directamente como características religiosas o características principalmente religiosas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de terrorismo, ¿no? Ahora, con este tema de que cómo se clasifica a las organizaciones de los cárteles de la droga en México, ¿no? Pues el FBI precisamente tiene una perfilación directa de este tipo de productos. En Colombia le llaman narcoterrorismo, o mal llamado narcoterrorismo. Yo no le veo ninguna relación. ¿Tienen relaciones como organizaciones criminales? Sí. Hemos conocido temas
por medios periodísticos que en el 2021, en el Mundial de Qatar, todas las redes de la delincuencia organizada transnacional, de los cárteles mexicanos, cómo se relacionan se estuvieron relacionando con grupos terroristas, pero grupos terroristas, hablar de grupos terroristas, como Hamas, como Hezbollah. ¿Por qué? Porque ellos son los que dominaban dentro de esos territorios para hacer el tráfico hacia Arabia Saudita principalmente. Digo, son temas que conocemos de los medios de comunicación, ¿no? Que han venido, pues estos hacen precisamente esto. Bueno, aquí empieza todo lo que son las técnicas de la doble implementación, tanto de lo técnico como de lo raciocinio, entre otras. No sé, hasta el momento tengan alguna pregunta, alguna duda. No sé si estamos en el tiempo o así como aquí, como ustedes digan, aquí es, como decía Vicente Fernández, si el público sigue aplaudiendo, pues yo sigo cantando. Profesor, con Adelante. respecto a los grupos de inteligencia a nivel internacional, pues a mí me tocó, yo estuve en inteligencia, ¿sí? Yo fui director de ataque a delincuencia organizada y hice planeación de ataque organizada, ¿no? Y México, la verdad, estaba muy mal, muy bajo. Se tuvo que integrar, bueno, por ejemplo, vamos a un delito así, que era lo de pornografía infantil, trata de personas. Se llegó a un acuerdo con los países de un nivel un poco más elevados, como venía siendo Francia, España, Alemania, que hasta eso ellos dieron su técnica, mandaron también lo que venía siendo material para trabajar y atacar lo que venía siendo pornografía infantil. Entonces, eso aquí en México, pues lo sabíamos, pues poca gente, ¿no? Claro. Y con respecto a lo que viene siendo la cuestión militar, en la cuestión militar, pues no se tenía y no se tiene. Por ejemplo, se tiene lo que es inteligencia militar, pero la tiene más elevada que la inteligencia de los mandos que son de la gente que no son militares, de los civiles. Se tiene cierto tipo de colaboración, pero se tiene mucha restricción cuando viene siendo inteligencia militar. No se le pasa mucha información, es más, ni al presidente de la República, ¿eh? Eso se tiene muy guardado. Es un secreto muy celoso. Uno de los casos se me dice, ¿cómo? Si el señor presidente es del Ejecutivo Federal y él es el que manda. No. Por ejemplo, un caso así fácil fue con el señor Fox. Él comenzó a decir que ya había descubierto a los grupos de narcotráfico y él lo gritó a viva voz, ¿no? Entonces los que ya sabíamos, pues nada, nos quedamos, ¿qué pasó? No le han dado nada de información a Fox, ¿no? Es igual como, por ejemplo, actualmente la señora Sheinbaum no tiene tanto conocimiento, nada más hasta lo que esos pequeños grupos selectos, lo que quieran y le dan información. Nada más era un breviario, ¿eh? Muchas gracias. No, bueno, vuelvo a repetir, bueno, si es correcto lo que tú mencionas, pues fíjate el nivel que tenemos, ¿no? O sea, vuelvo a repetir el principio de la presentación. ¿Quiénes son los 5 personas más importantes, o 7 personas, o 10 personas que deben de tener este tipo de información y que tienen esa capacidad de la toma de decisiones? Estamos hablando de manera muy general. Ahora, no solamente existen las agencias centrales de inteligencia de los distintos países, ¿no? Acordémonos que existe una policía internacional, lo que le llaman la famosa Interpol, donde por eso se crea esa policía internacional, vamos a hablarlo así, esa agencia de investigación internacional, precisamente para complementar, ¿no?
Por eso, cuando vamos a hablar de un tema de extradición, por eso se mandan las famosas fichas rojas o de color rojo, ¿no? En donde te agarren, en el país que te puedan agarrar y hay un tratado de extradición, pues ya, ahora sí que perdón la expresión, a lo mejor está muy vulgar, ¿no? Muy, muy, muy vulgar. Pues ya chambeaste, ¿no? Eso también lo ven en los temas de extradición, ¿no? Vuelvo a repetir, yo te voy a poner el ejemplo de las fiscalías de los Estados Unidos. Ustedes nada más pongan, ¿por qué la Fiscalía de Nueva York Sur, el fiscal general de Nueva York Sur está solicitando una orden de extradición contra X o Y persona en México? No lo vamos a hablar de cárteles de droga, por una delincuencia normal, común también. Porque ellos tienen esas facultades de solicitarlas directamente. Tienen que llevar, y me gustaría luego hablar de ese tema de extradición. Pocos en México conocen el tema de cómo se realiza desde la petición, principalmente en los Estados Unidos, cómo es el proceso en México y cómo se tiene que pasar al tratado internacional. Es una especificación muy, muy bonita también los temas de extradición. Pero bueno, te ponía ese ejemplo, ¿no? O sea, ellos tienen el mando, ellos sí tienen el control. Ellos sí tienen, pero ellos no hacen la investigación criminal. Ellos no se dedican a hacer investigación criminal. Esa es la ventaja que ellos tienen. Ellos litigan. Ellos simplemente litigan. Ellos llevan al gran jurado, tú me tienes esta información, considero que cumple los requisitos para llevarlo al gran jurado y yo me encargo de la cuestión de litigio. A ellos se dedican a eso. Al contrario, en México, ¿qué hacen? ¿O qué se hace? El fiscal recibe, investiga, luego se lo pasa a un fiscal, las famosas fiscalías de litigación, que desconocen totalmente de las carpetas, y así van a audiencia. O sea, no se ponen ni a leer las carpetas, porque les entregan una sinopsis, un resumen de la carpeta, ya creo que con eso van a litigar. O sea, veamos desde ahí, desde esa perspectiva. Entonces, yo investigo, yo tengo que hacer todas esas técnicas de investigación que anteriormente tenía que ir el Ministerio Público al lugar del hecho, constituirse y a ver si es cierto para hacer el levantamiento. Y hasta que llegara el Ministerio Público y se ¿cómo se llama? Y se presentara. Y ahí estaba el cuerpo. Podían pasar horas sin poder hacer el levantamiento. Bueno, se han venido corrigiendo ciertas situaciones, pero vean la capacidad y las diferencias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque amigo, tengo muy bien claro y conozco bien el tema del Departamento de Justicia, me gusta mucho enfocarme. ¿Por qué? Porque sería un ideal de llegar, a lo mejor no con los pocos o muchos recursos que tenemos, pero aspirar a ser un FBI, pero un FBI en serio, no agencias ni una vera de investigación. Pero bueno, el FBI se dedica a investigar, ellos no litigan nada. El Departamento de Justicia se dedica a litigar en los tribunales y ellos se dedican a eso, no se dedican a otra cosa. Ellos no se van a hacer levantamientos, ellos no piden técnicas de investigación, ellos no piden nada. Ellos simplemente me traes el producto, me traes yo lo que tú ya lo compilaste, concuerda, yo lo paso cuando un juez. Tan. Y eso yo lo litigo. Pero se ponen a estudiar, o sea, no es que les llegue, no, pásame la carpeta que tengo, porque mañana tengo audiencia y tengo que hacer el resumen que me mandaron. No, ellos sí se dedican, ellos tienen que ir realizando, llegando todo eso. Adelante. Tenemos la mano levantada de... Perdón por Pedro Ramón Gómez. Por favor. Bye. Gracias a usted. Licenciado Pedro Ramón.
Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por darme el uso de la voz. Bueno, en la primera intervención del señor Helio, bien estuve escuchando que en varias ocasiones se malversa la información por parte de los medios. Muchas de las veces la información que emanan nuestros representantes no es fidedigna, ¿sí? Hay muchos diarios y medios que aplican la psicología. ¿Para qué? Pues para promover o hacer que se escuche la voz de personas, pues, que no tienen vida, ¿sí? Imágenes y textos, ¿sí? Entonces entramos a la psicología de la manipulación. Y bueno, es muy cierto que tanto como policía municipal, ejército y los diferentes dependencias de gobierno en su división tienen diferentes tareas. Todas tienen un estudio, muchos criminología criminalística, ciencia forense, etcétera, hasta psicología y peritajes. Pero quiero que sepan que realmente los cárteles se han vuelto peligrosos desde el momento que están intoxicados porque muchos de ellos son drogadictos. Ya perciben un salario muy diminutivo, mucho más diminutivo que el de un obrero, ¿sí? Entonces esto es lo que ocasiona el accionar o lo que provoca el accionar de diferentes conductas delictivas ¿Qué haces tú? ¿Qué milagro? que se salen fuera de control ante la sociedad y fomentan la corrupción. Perdón, ¿Por qué es ridículo? ¿Estás así conmigo? perdón que lo interrumpa. ¿Para venir por ti? Licenciado Rodrigo, Vámonos entonces. Son una química conmigo también. Licenciado Daniel Lugo, por favor, apague su micrófono. Gracias. Por Gracias. favor, nuevamente disculpe. Adelante, licenciado Pedro. Bien, le repetía que esto es lo que ocasiona las conductas delictivas y sobre los estudios que se han venido haciendo o que se han hecho, que muchos en este caso que los presentan como presuntos, pues bueno, no tienen algún estudio y aperciben un salario inferior al de un obrero. Sí, esto es lo que hace que se coaccione o se accionen delitos de diversas índoles, que en este caso pues hasta hace el robo a habitación y la extorsión. Sí, realmente los cárteles se han venido degenerando porque en este caso los líderes de los mismos a veces ni siquiera están involucrados directamente en esos delitos, ¿no? A veces es simplemente la imagen la que se utiliza, ¿sí? Es lo que hace que esto convierta a la sociedad pues un poco más, no tanto peligrosa, sino como que es la conversión de las pandillas que existían anteriormente, ¿no? Solo que ahora en lugar de tener una navaja, pues traen un arma y pues bueno, se les hace todo más sencillo cuando se fomenta la corrupción. Okay. Bueno, mira, hablando de delincuencia organizada, porque es un tema también que ya he hablado aquí con nuestros amigos de Consolidación, es un tema también muy apasionante, lo sigo estudiando. En la actualidad, créeme, la delincuencia organizada tiene inteligencia y tiene contrainteligencia. Y eso a partir de la intromisión de exmiembros o miembros de fuerzas especiales, como los han dicho algunos medios de comunicación, principalmente colombianos y guatemaltecos. O sea, ellos dan, no solamente ya el cártel ya es perdón la expresión y no quiero denigrar un estereotipo que nos vendieron en el año todavía 2010. Ustedes conocen la película del infierno, la película que precisamente se fue en ese temporada. El clásico gente boludo, sombrerudos, de lentes negros, con cadena. Ya la delincuencia organizada es mucho más sofisticada, ¿no? Por eso tienen, como todos lo saben, tienen grupos tácticos. Y yo creo que alguien que sea sombrerudo, perdón, no es denigrar el estereotipo, vuelvo a repetir, que sea de sombrerudo o que tengan, quien tiene una Barrett, quien hace un vehículo monstruo que no sé si, total no tengo entendido si ya se reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo que iban a integrar este tipo de vehículos a la ley. Conocen tácticas. Veamos en Michoacán,
los últimos acontecimientos en el estado de Michoacán ponen minas antipersonales, o sea, eso estás hablando que ya son de tácticas militares, no son el clásico narco que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Estamos hablando de gente que está siendo adiestrada en tácticas militares. Entonces, si están haciendo esa parte es que ya tienen idea, a lo mejor muy primigenia, muy rudimentaria, de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? O sea, no, o sea, vuelvo a decir, al delincuente hay que saberlo conocer y saberlo cómo neutralizarlo, porque ellos están haciendo todo este tipo de técnicas, todo tipo de conocimiento, ellos ya lo están teniendo. O sea, operadores financieros, ya no los vas a ver típicos con las caletas de los años 90, con los montones de dinero, no. Ellos estratégicamente invierten en criptomonedas, que es un mercado que no es rastreable en México, o muchas veces a nivel mundial. La delincuencia organizada transnacional, vamos a hablarla, no enfocarla en un solo país, es sofisticada. Ya no nos quedamos con las ideas de que perdón, vuelvo a repetir, perdón, no quiero ofender a nadie, con el estereotipo sombrerudos de barba y piocha y con alhajas. No, son gente ya muy sofisticada. La gente operativa de la delincuencia organizada es muy, muy sofisticada. O sea, aunque todavía no te agarran y no saben todavía tomar un arma, muchos de ellos, porque luego se ve, luego se ve la forma de que quién tiene una instrucción militar y quién no tiene una instrucción militar, pero van vías de eso, ¿no? Entonces, o sea, cuidado, ¿no? No nos vayamos con siempre el estereotipo que clásicamente nos venden también las series de las narconovelas, ¿no? Son gente ya muy sofisticada, o sea, todo este tipo de criminales, ya los hijos de los capos, ya es gente sofisticada, ya es gente que ya ha estudiado, ya ha ido a universidades. A lo mejor papá no fue a ninguna universidad, fue quien inició el cártel o que fue el que inició la organización delictiva y fue aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Todos en un momento fueron así, ¿no? En la actualidad ya son muy sofisticados, ¿no? Ya se puede decir que son delincuentes de alto perfil y de alto nivel, ¿no? Que tú puedes decir, ay, pues, ese cómo va a ser, pues ese te puede mover en cualquier momento y te puede dar la orden o no te puedes dar la orden. Entendemos los que están en operación, los famosos ¿cómo se llama? Encargados de plaza, ¿no? Pero eso sí, ellos deben determinar y ellos deben también, ellos saben cuándo se mueven, cómo se mueven y quiénes se mueven. O sea, ellos saben de esto. Vuelvo a repetir, a lo mejor de una manera muy rudimentaria, pero lo saben y lo aplican, ¿no? Todos estos tipos de que se les fue o que no los localizan, es que tienen inteligencia, no es porque les hayan dado el pitazo. O sea, tienen infiltrados en posiciones que les conviene para que les den información, les pasen la información. Por eso el tema del imperativo Hambre. ¿Por qué ustedes creen se fueron contra presidentes municipales o expresidentes municipales y secretarios de seguridad pública? Pero ahí sí fue un operativo en específico a detener a gente en específico, ¿no? En un lugar en específico. Por eso se hace, vuelvo a repetir, con inteligencia y contrainteligencia. El Estado hace contrainteligencia, claro. Oye, ¿sabes qué? Puedes aventar un rumor. Es que van a ir a tal lado y cuando no van a ir en otro lado. Eso se hace. Los mismos militares lo hacen. Esos clásicos de la inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Por eso, bueno, ya no sé si hay otra pregunta para yo más o menos para concluir. Eso es parte de este diplomado, ¿no? Vuelvo a repetir, eso va bien relacionado con el diplomado de perfilación criminal. Yo
pero son delitos de la perfilación criminal, son delitos más en específico. Ya estás hablando violadores en serie, ya estás hablando feminicidios, delitos principalmente sexuales. ¿Por qué? Porque ya tienes que entrar a la cabeza del cometió el hecho. Y cómo puedes determinar cómo va a actuar, como un ritual que puede llevar o que tiene, una firma que tiene en específico para poder identificar lo que es esta persona. Adelante, no sé si alguien tiene otra pregunta. Yo tengo un comentario, ¿no? Mire, con respecto a lo que viene siendo delincuencia organizada, efectivamente México está muy abajo, o mejor dicho, nosotros le teníamos que aprender a países de primer nivel con respecto a este tipo de delito. Por ejemplo, uno que ataca bien la droga y que lo estuvo atacando y con material y todo para la detección, por ejemplo, en aeropuertos, así lugares, es Colombia, ¿eh? Otro de esos es parte de Estados Unidos, aquí de este lado de América. En México, pues ellos mismos nos decían, los colombianos, es que usted todavía, México no ha tenido el problema, no ha llegado a esos problemas que vivimos nosotros en Colombia. Dice, ¿por qué? Porque estaba tan infiltrado toda la delincuencia y manejaban la información. Dice, México todavía no llega a esa parte. Dice, les faltará todavía como 10, 15 años para que estén al nivel de lo que pasó en Colombia. Pero a ustedes como mexicanos no les conviene. Si sus representantes no hacen algo al respecto para atacar lo que viene siendo delincuencia organizada en todos los factores, tanto en economía, en droga, en trata de personas, en todo, ¿no? O sea, y aquí depende mucho de nosotros, la nueva gente, o sea, ¿quién? Y las nuevas generaciones. Y la concientización, estudio, concientización. Aquí nosotros lo que vemos, pues yo tuve contacto mucho con Chaparro Acosta. Chaparro Acosta y todo su grupo de narcogenerales, pues ellos fueron los que en un momento dado, pues controlaron lo que era delincuencia organizada, pero se fueron ellos con lo que era la droga. Pero ya después se dieron cuenta, si bien como usted lo estableció, que no nada más es la droga, sino viene siendo un gran campo. Y ya de ahí ellos ya se fueron a una situación más fuerte. Por ejemplo, los generales, la mayoría de ellos, pues tienen carreras y no son nada más en la cuestión militar, sino también tienen diplomados, tienen 2, 3 profesiones, hablan varios idiomas, ¿sí? No son ellos así, gente nefasta, no. Tienen un conocimiento muy grande. Y para que sus hijos tuvieran acceso a eso, por ejemplo, ellos ya los mandaron a escuelas mejores, a Harvard y todo, y comenzaron a estudiar y a prepararse. Pero sí nos falta mucho a todos los demás grupos, ¿no? Y la verdad estoy de acuerdo también con el compañero que habló hace rato, como policía y como investigador, tiene mucho conocimiento. Gracias y que pasen buenas noches. Rogelio, a sus órdenes. ¿Le agradezco alguna otra pregunta? Buenas noches. Adelante, licenciado. Muy buenas noches. Mire, tengo una cuestión y a la vez pregunta. Mi nombre es Santiago Sánchez Castillo para servirle. La manera en que el gobierno de Obrador imaginó su estrategia de seguridad, aunada a su política tristemente célebre frase de abrazos, no balazos, en clara contraposición a la guerra contra el narcotráfico, fue una fallida estrategia. Desde su punto de vista, le pregunto, con muchos costos humanos que provocó una guerra insensata y mal calculada que hoy día de alguna forma repite el nuevo gobierno federal. Adelante. Ok, bueno. Mire, yo lo veo desde 2 perspectivas. Ni es tampoco sacar al ejército a las calles, como ya lo sacaron, lo terminaron de sacar, ni tampoco apapachar a los delincuentes, ¿no? Aquí desafortunadamente o afortunadamente, en la actualidad todavía hay a mi consideración, y lo digo como jurista, una indefinición jurídica todavía del actuar del ejército. Nos quedamos en las mismas. Se creó Guardia Nacional,
que realmente nadie se quiso meter a ser Guardia Nacional, corrieron mal o bien a la Policía Federal que existía, los que se quedaron fueron los mínimos, y los que se fueron los operativos, que realmente eran los operativos, los que estaban ahí en temas en la calle, literal, así decirlo, pues muchos se fueron allá con el otro bando. Aunado de la indefinición, vuelvo a repetir, de la indefinición jurídica nuevamente, o sea, sí puede o no puede jurídicamente estar en temas de seguridad pública el ejército. Ya se lo dijo Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas, que el ejército no puede estar en las funciones de seguridad pública, pero insiste. No hay una legislación, pues, o la poca legislación que existe también es ambigua, pues cubres una Guardia Nacional con militares, cuando no debió de haber cubierto con militares, pero pues ya últimamente pues ya lo pasaste a mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues, desde ahí empezamos mal, ¿no? Aparte, pues voy a apapachar, ¿no? Apapachar a los delincuentes, pues también, no, pues déjenlos, pues no hacen nada, pobrecitos, cuando el tema se fue incrementando, ¿no? Que pues ahorita, pues es literalmente, y véanlo, no pueden parar a dos facciones que se están peleando en el estado de Sinaloa, porque no las pueden parar, y lo ha dicho el mismo gobernador Rucho Moya, ¿no? Pues vamos a sentarnos a platicar, vamos a ver las diferencias, pues platiquen, ¿no? Y cuando terminen de platicar, si se ponen de acuerdo, pues ya, pues esténse quietos, ¿no? Pues últimamente, pues digo, desde ahí, una mala señal de la autoridad, ¿no? Que es lo peor. Que no, digo, pues pónganse de acuerdo, ya quítense, ya no se enojen, ya no se saquen la lengua, órale, ya, abacho y becho y ya, háganse como que no pasó nada, ¿no? Entonces, ahora que estamos resintiendo este tipo de política, yo ya también lo veo a nivel internacional, ¿no? De nuestro vecino del norte, que este señor, como les digo, ese señor, teniendo el Congreso a su favor, ¿qué límite puede tener? Yo nomás les pregunto, ¿qué límite puede tener? En el momento en que el señor decida hacer las operaciones quirúrgicas, las va a hacer. Y ni el gobierno mexicano va a decir, ¿qué pasó? Vean nada más, bueno, vuelvo a repetir, el comunicado de prensa que dio la Casa Blanca, y está publicado en la Casa Blanca, diciendo, entre letras y entre párrafos, que hay un narcoestado, ¿no? No asegurándolo, pero sí diciéndolo, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Decir que no y las aseveraciones del Ejecutivo Federal, ¿no? También. Ay, son campañitas. Estos no son campañitas, ¿no? Eso no es una rabieta o le llaman al presidente de los Estados Unidos el demonio naranja, ¿no? Estos no son campañitas ni son berrinches. Él tiene una idea y la está llevando a cabo. Internamente, vuelvo a repetir, no tiene contrapesos. ¿Contrapesos legislativos? Pues no. ¿Contrapesos judiciales? Pues probablemente pueda tener algún contrapeso, ¿no? Probablemente. Pero, ¿cómo está poniendo? Ya no me voy a extender tanto. ¿Cómo está poniendo en el tema de Ucrania? Ah, no, yo ya negocié con Rusia. Tú, Ucrania, mira, ni modo vas a tener que soltar tanto y hazle como quieras, ¿no? Porque yo ya negocié. Pues vemos lo que es un país. No, con mi país, no ser malinchista, mi país es grandioso, mi país es hermoso, pero es un país en donde el que toma las decisiones tiene la capacidad de decir, se hace esto porque se hace esto, y háganle como quiera, ¿no? Independientemente
chipote con sangre, perdón la expresión, chipote con sangre, sea chico, sea grande, y a quien le toque. Ahí vemos las diferencias, de decir, desde una mañanera que son campañitas, que no son importancias, pues sí nos debería de preocupar, ¿no? Sí nos debería de preocupar que nos impongan aranceles del 25%. Nos debería de preocupar, ¿por qué? Porque se va a encarecer todo. También lo va a encarecer allá, ¿eh? No crean que el efecto va a ser también aquí, también va a encarecer allá. Pero bueno, el señor tiene el poder de decisión, y si se le antoja y se le levanta, se levantó mañana, se levanta y dice, ¿sabes qué? Te pongo el 50% de aranceles, él con la mano en la cintura los pone. ¿Por qué? Porque eso es una moneda de negociación. Veamos el tema del Mayo Zambada. La carta, ustedes lean interpretan la carta del Mayo Zambada al gobierno mexicano. Entonces es un claro decir, o me traes, o yo empiezo a hablar, traiga quien caiga. Y yo digo, no, pues lo vamos a analizar, lo vamos a dar a las instancias correspondientes, que lo analicen, vamos a ver. Y yo lo más les hago también la pregunta, ¿ustedes creen que lo van a repatriar? Jamás lo van a repatriar al señor. Es lo que puede hacer, y es lo que está tirando su defensa, es hacer testigo protegido y embarrar al que tenga que embarrar. Lean la carta, no se los miento, lean la carta. Es un simple, o me traes, o yo carto. Que haya quien caiga. Adelante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Alejandro Salgado, o no sé, licenciado Santiago, si quiere. Gracias, muy buenas noches. ¿Alguna otra pregunta, No sé, los compañeros. compañeros? Pues bueno, esta pequeña charla que ya nos extendimos, porque es un tema muy importante. Yo sí, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, yo sí tengo otra pregunta. Muy interesante, quiero felicitarlo, muy bien explicado, y le agradezco exactamente que se tome el tiempo para hacer este tipo de pláticas, ¿verdad? A mí me salta la duda con respecto al fútbol, ¿no? Porque en algún momento dado, yo siento, si tiene una buena defensa, digo, salvo su mejor opinión, que puede quedar libre. ¿Está de acuerdo? A ver, ¿me puede volver a repetir la pregunta, perdón? No la escuché bien. Sí, en cuanto a lo que es el caso del Fofo Márquez, Rodolfo Márquez, ¿está de acuerdo que si tiene una buena defensa y ese amparo se va por una línea de exactamente de que hubo inconsistencias, de que hubo se vulneraron? Se clasificó mal. Ajá, exactamente. Si tiene una buena defensa, ¿está usted de acuerdo con que sale de la cárcel? Bueno, vuelvo a no. Aquí ya, bueno, aquí veríamos de dos perspectivas. Primero, pues conocer bien la carpeta, cómo la integró. Yo siempre he dicho, el que abogado penalista que no conoce la carpeta y no se mete a estudiar la carpeta a fondo, mejor dedicas a otra materia, porque pues esa es nuestra materia. Dos, si puede ser vía amparo, probablemente sí, pero lo que le van a hacer es la reclasificación. Yo, que el alcance del amparo, yo, así como yo lo veo, probablemente se vaya a ir a la reclasificación para reducir pena, para reducir la pena, la reclasificación del delito. Vuelvo a repetir, a mi consideración, y estoy de acuerdo con el doctor Eric Rauda, no es tentativa de feminicidio, es lesiones agravadas, o no recuerdo cómo lo determina el Código Penal del Estado de México, pues no lo tengo a la mano, pero es lesiones agravadas, sí, o lesiones calificadas. No puede ser tentativa de feminicidio. Vuelvo a repetir, ¿qué dice el delito el tipo penal de feminicidio? Por razón de género. Ahí, ¿cómo vas a determinarme la razón de género? Porque es el simple hecho de ser mujer, y vamos a poner el caso hipotético de que haya sido entre dos hombres. ¿También es razón de género?
Es que vuelvo a repetir, esos tipos penales, a mi consideración, es mi punto de vista, vuelvo a repetir, están mal construidos, están muy mal construidos. El legislador no supo decir ni definir qué es razón de género, o qué entendemos por razón de género, porque ahí razón de género puede ser mujer-mujer, hombre-mujer, mujer, comunidad LGBTI, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy amplio, ¿no? Entonces, para mi Exacto. consideración, vuelvo a repetir, es lesiones calificadas o lesiones agravadas. Digo, no tengo exactamente ahorita cómo lo tipifica el Código Penal del Estado de México, pero no feminicidio, ¿no? La verdad es que se pongan a dictar sentencias en este tipo de, sin poder tener una buena definición de la actividad del delito, ¿no? O de los tipos penales o la construcción de los tipos penales. A partir, vuelvo a repetir, de hechos, ¿no? De hechos comprobables, no es de hechos de dicho, porque a veces es de dichos, porque te basan en una entrevista o te basan en un testigo, ahí extienden todo su línea de investigación. Y yo creo que, como todos conocemos, el concepto de psicología del testimonio, yo puedo decir una cosa y a los 3 meses ya puedo decir otra distinta, o agregar de ese mismo de lo que dije, agregar cosas más que no venían ni al caso del hecho, ¿no? O que sean materia del hecho. Pero bueno, vuelvo a repetir, estos diplomados, tanto el de investigación criminal como el de perfilación criminal, que viene bien aquí la Consolidación Internacional de Abogados, los ponemos a su consideración para que ustedes precisamente adquieran este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos para un buen litigar y poder dirimir también una muy buena técnica de litigación, ¿no? Al momento de formular la investigación, en una integración de carpeta de investigación, etcétera. Digo, no solamente, vuelvo a repetir, son delitos así de gran calado, ¿no? Pero son de delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, ¿no? Cada quien tiene su particularidad de forma de cómo va a formar una hipótesis. Adicionalmente, pues el de perfilación criminal, que también un servidor, ambos lo va a dar un servidor, es allegarnos también este tipo de herramientas como un plus, ¿no? Pero pero sí va más enfocado a delitos más de homicidio, lo que son delitos sexuales, principalmente, va más enfocado, vuelvo a repetir, bajo la metodología del Buró Federal de Investigación. Existe la que utilizamos en América Latina y nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos españoles, ellos utilizan el método que se llama método Vera, ¿no? Y no solamente es perfilar, hacer autopsias psicológicas, sino desde la forma de escritura, que es la lingüística forense, conocer la lingüística forense, que es parte del curso, sobre una nota, un escrito, conocer el sentimiento, la forma de cómo fue escrita, la estructura argumentativa de cómo fue escrita esa nota, ¿no? O esa firma, ¿no? Entonces, estos cursos son teóricos prácticos, no me gusta aventar teoría, no me gusta aburrirlos con teoría, me gusta, como ustedes ven, esta conferencia y la conferencia anterior, fueron tratar de bajarle, poner el concepto y bajarlo en un caso particular, un momento particular, y también son tanto presenciales como en línea. Pues les agradezco la atención, le agradezco a la Consolidación Internacional de Abogados, le agradezco todavía a estas altas horas de la noche estar con un servidor exponiendo este tipo de temas tan interesantes. Les agradezco y muy buenas noches.